Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Está con nosotros. Damos este momento la bienvenida a Mauricio Alarcón. Él es quien lidera la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Desde hace algún tiempo tienen un observatorio legislativo que precisamente hoy nos quieren dar los resultados de los primeros 100 días de la Asamblea. Mauricio, ¿cómo ha trabajado la Asamblea? ¿Ha trabajado o no ha trabajado? ¿Qué ha hecho en 100 días desde que se posesionó a inicios de mayo? Buen día, Claudia, y un saludo a quienes nos escuchan y nos ven a través de esta señal. Pues durante estos 100 primeros días de actividades de la Asamblea Nacional, creo que los ecuatorianos hemos estado muy conectados con el trabajo vinculado a lo que se denomina lucha contra la corrupción. Contrario a lo que ha sucedido en periodos legislativos anteriores, la Asamblea Nacional ha estado trabajando en torno a la polémica de los casos de corrupción que se suscitaron durante el último periodo presidencial. Es decir, lo que no fiscalizó en 10 años, de pronto fiscalizó en los últimos 100 días. Yo no me atrevería a hablar de fiscalización en estricto sentido, porque los procesos como tal de fiscalización básicamente han sido pocos. Tenemos nosotros que durante estos 100 primeros días se produjo el juicio político al excontralor en un Carlos domingo Pollitt. En la tarde. Además, hay que hablar de las fechas y los horarios con los que ha sesionado la Asamblea. Domingo en la tarde fue efectivamente el excontralor, o como se le quiera denominar, y además ahora, mañana, viernes en la tarde, cuando acaba la semana, van a tratar el tema del señor Glass, o de pronto sesionan a las 6 de la mañana. Bueno, eso ha pasado durante este periodo y no sorprendería que vuelva a pasar. Y lo gracioso en este caso es que el juicio político fue contra un excontralor, porque en lugar de hacerlo a un contralor en funciones, rechazando una renuncia por muy irrevocable que ésta haya sido, pues simplemente se dijo que el contralor ya había renunciado a su cargo y que el juicio político procedía entonces contra un excontralor. En ausencia y contra el excontralor. Así es. Durante estos 100 días, además, bueno, se presentó un pedido de juicio político por parte de 63 asambleístas de oposición al vicepresidente de la República, Jorge Glass, y este juicio político no fue calificado por el Consejo de Administración del Legislativo, 5 votos contra 2. Sin embargo, como bien señalabas, y pasando estos 100 primeros días, la Asamblea Nacional se alista para el día de mañana a las 5 de la tarde, o a las 3 de la tarde, perdón, para conocer este pedido de enjuiciamiento al vicepresidente de la República, que ha sido, de acuerdo al proceso establecido en la ley, solicitado por la Fiscalía y por la Corte Nacional de Justicia. Pero ojo, no es juicio político, es para dar paso al tema enjuiciamiento fiscal, penal. No pero es un juicio político. El juicio político, insisto, fue desechado por el Consejo de Administración del Legislativo por 5 votos contra 2. En cuanto ya a la actividad legislativa de estos 100 primeros días, tenemos que la Asamblea Nacional ha aprobado 4 proyectos de ley, ha archivado 2 proyectos de ley y ha resuelto 4 denominadas objeciones parciales, es decir, los vetos parciales que vienen del presidente de la República. Quizá para nosotros, como Fundación Ciudadanía y Desarrollo y Observatorio Legislativo, la mayor preocupación vino por un veto total del presidente actual, Lenín Moreno, respecto a un proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que eran producto de un trabajo largo entre asambleístas y sociedad civil, con un objetivo, entre varios, por supuesto, muy claro, que era sancionar a los denominados asambleístas faltones. Durante todo el tiempo que ha funcionado el Observatorio Legislativo, ha presentado estadísticas sobre el trabajo de nuestros representantes. Es decir, ¿cuántas sesiones asisten? ¿Cuántas faltan? ¿Cuántos proyectos de ley analizan o presentan? Exactamente, por una razón. No solo son representantes del pueblo ecuatoriano, sino que es importante determinar qué asambleístas se excusan a fin de que sus suplentes se principalicen y puedan continuar el trabajo legislativo. No es uno, ni son apenas casos aislados, los de los asambleístas que simplemente se van de la Asamblea Nacional.
abandonando la curul, más o dejando menos, un hueco. hablando en términos muy coloquiales nuestros, marcan tarjeta, pero el rato de votar se van. Y se van. Es decir, sí cobran, pero no votan. Por supuesto, y hay un punto, porque ese era el principal eje de este proyecto reformatorio a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Sancionar a esos asambleístas que no solo están incumpliendo con un mandato que les hemos otorgado los ciudadanos en las urnas, sino que están haciendo además un acto que riña la ética, indudablemente. Es decir, uno piensa en los estudiantes cuando se arrancan a una clase, no asisten a una clase, son sancionados. ¿Por qué los asambleístas que se arrancan a las votaciones no los sancionan? Bueno, es una pregunta precisamente para hacérsela al presidente Moreno, quien vetó totalmente este proyecto que fue aprobado por la Asamblea Nacional. Para nosotros fue en realidad muy sorpresivo. Y para ser tema. tratado tiene que transcurrir un año luego del Un voto. año para volver a ser tratado por parte de la Asamblea Nacional. Además, ahí habían algunos otros temas que son de vital importancia, no solo para el trabajo legislativo, sino para la vinculación ciudadana. Un procedimiento para las denominadas consultas prelegislativas, pero además habían temas respecto a las solicitudes de información de los asambleístas. Recordemos que en el periodo pasado, por una orden del expresidente Rafael Correa, se dijo que los asambleístas no podían fiscalizar a través de pedidos de información de manera directa a las instituciones públicas, sino que tenían que canalizarlas a través de la presidencia de la Asamblea Nacional. Eso quedaba sumamente claro en este proyecto de reformas de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, devolviendo a los asambleístas la facultad y su capacidad de solicitar directamente información a las autoridades. Es porque además consiguieron los votos de todos nosotros, nos representan y por lo tanto deben tener la posibilidad de solicitar información de manera directa. Efectivamente. Ahora, si vamos a datos, Mauricio, ¿qué ha ocurrido en estos 100 días? ¿Quiénes faltaron, quiénes no faltaron? Porque la ciudadanía creo que es importante saber cuál de los asambleístas que nosotros escogimos en las urnas están cumpliendo con el mandato para el cual se les eligió. Bueno, partamos de un dato general. Durante estos 100 primeros días, los asambleístas han presentado 33 proyectos de ley dentro de la Asamblea Nacional, de los cuales apenas uno ha sido calificado por el Consejo de Administración del Legislativo dentro de estos 100 días. Hay 32 proyectos de ley pendientes de calificación. Es decir, los asambleístas han sido muy trabajadores con el tema de presentar iniciativas legislativas al seno de la Asamblea Nacional. Simplemente quedan en buenas intenciones y no van a la comisión. Y no entran ni a comisión, ni a debate, ni a discusión legislativa, que es un tema que para nosotros marca una pauta, pero hay que permitir que desarrolle más del trabajo para ver qué efectivamente dentro de un ocurre. reglamento no hay un tiempo en donde el CAL puede calificar los proyectos para que no queden dormidos por meses y años, sino más bien exista un tiempo, es decir, si transcurren 90 días, 100 días, deben ser ya analizados. Debería, sin embargo, en la práctica, lo que ocurre es que estos se tratan de acuerdo a las denominadas prioridades legislativas. Se establecen temas prioritarios y en función de eso se van despachando los proyectos que vienen no solo, ojo, de iniciativa de los asambleístas, sino también del presidente de la República y de otras funciones del Estado. Así es que en función de esas prioridades veremos nosotros quizá en las próximas semanas qué ocurre con la calificación de nuevos proyectos de ley. Recordemos que además a esta asamblea le ha correspondido evacuar proyectos de normas que quedaron calificados del periodo anterior y que no fueron tratados en su totalidad por parte de los asambleístas del periodo 2013-2017. Desde aquel que tiene que ver con el Código de la Niñez y Adolescencia y una serie de elementos que todavía están pendientes. Entre otros, efectivamente. En cuanto a los temas de asistencia, tenemos asambleístas que durante estos 100 días han tenido una asistencia perfecta, tanto del oficialismo como de la oposición. Del oficialismo podemos mencionar al asambleísta por los migrantes Jimena Peña, el asambleísta a todas las votaciones, el asambleísta Carlos Cambala de la provincia de Santa Elena por parte del oficialismo, como he dicho, y del grupo de oposición, asistencias perfectas por parte de Mae Montaño, Homero Castañer, César Carrión, entre otros asambleístas. En nuestros registros adicionalmente, porque la data que las personas que acceden a la página web del observatorio... Sí, Claudia. Cuando hablas de asistencia perfecta, quiere decir que estuvieron en la asamblea y además votaron y estuvieron permanentemente en la sesión. En este caso son 71 votaciones de 71 votaciones posibles. Ya. O sea, tienen un récord hasta el momento del 100% de actuación legislativa.
Como digo, para quienes visitan nuestra página web podrán ver a los 5 primeros que aparecen. Sin embargo, durante estos 100 primeros días se incluye además otro asambleísta que tiene asistencia perfecta, que es Juan Carlos Yar de Alianza País. Lo lamentable, por así decirlo, es que ya hay asambleístas que en cambio tienen ausencia. Insisto en un tema que es importante. Hablamos de asistencia perfecta y otra es ausencia perfecta. Ausencia perfecta al parecer. Entonces, partamos de un punto que es importante que nos comprendan quienes nos miran y nos escuchan. El asambleísta que se ausenta quiere decir que no está viabilizando que la curul se ocupe por parte de su suplente. Eso se conoce como excusa, no como ausencia. Hay una gran diferencia. Y tenemos asambleístas con ausencia a votaciones. Encabezando la lista de las 71 votaciones posibles está Patricio Mendoza, asambleísta de Los Ríos por parte de Creo, seguido de Ramón Terán del Partido Social Cristiano, también asambleísta por la provincia de Los Ríos. Hay algunos otros que están también en la lista y que los pueden ver en los gráficos del Observatorio Legislativo. Sin embargo, por eso decía yo la diferencia, hay asambleístas que tienen un alto número de excusas, pero esto quiere decir que están ellos enviando una comunicación diciendo que no van a asistir y que se convoque a su suplente. Esto parte, por ejemplo, del hecho de que algunos asambleístas del oficialismo tienen, de acuerdo a un reglamento interno, la obligación de dejar espacio para participación de sus suplentes. Ahí tenemos nosotros, los asambleístas y asambleístas mujeres, Carmen García, Andrés Dumed y Alberto Arias de Alianza País, y también está Carlos Falquez del Partido Social Cristiano, quien sufrió un accidente hace pocos días y que obviamente se ha excusado permitiendo que su suplente ocupe ese lugar. Es decir, la curul no queda vacía. La curul no queda vacía y la representación de los ciudadanos se mantiene, que es lo importante. Lo que es condenable por parte de los ciudadanos que hemos elegido a nuestros representantes es las denominadas ausencias. Aquellos asambleístas que simplemente se van o que marcan tarjeta de asistencia y se ausentan de las votaciones. Y eso es muy importante tener en cuenta. Si bien los 100 días iniciales, como digo, no son un dato, considerando que este periodo dura 4 años, además, es decir, más de 1.300 días. Porque varios dicen de los 100 días, ¿cuántos trabajaron? Ah, no, efectivamente, pero no nos olvidemos que en la vacancia no votan. No Por eso votan. Es que esta estadística pero no tiene son mucho 100 que días ver de con trabajo, las sino votaciones. No sé cuántos días de trabajo, descontando la famosa vacancia. Efectivamente, entonces nosotros lo que hacemos es en este momento ver cómo van las tendencias y esperar a ver cómo éstas avanzan. Generalmente los asambleístas que nunca se ausentan o que se excusan, que mantienen un récord perfecto de asistencia al pleno, de asistencia a votaciones y a las comisiones, son aquellos que se mantienen durante los próximos 4 años con muy buenas estadísticas, garantizando la representación de los ecuatorianos en la Asamblea Nacional. Y finalmente, Claudia, creo que es importante destacar que hay 2 proyectos que nosotros hemos denominado proyectos quizá destacados de estos 100 días. El uno vinculado a la aplicación de la consulta popular que aprobaron los ecuatorianos el pasado 19 de febrero, que es esta denominada Ley de Paraísos Fiscales, que actualmente está con objeción parcial del presidente de la República, que tiene que ser resuelto por la Asamblea, y el otro que aún está en discusión de la Comisión de Participación Ciudadana, que es un proyecto de código orgánico al Sistema Nacional de Participación Ciudadana y Control Social, que va de la mano de una ley. El anterior gobierno. Efectivamente, por una asambleísta que ha sido reelecta, Joana Cedeño, de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, quien además envió un alcance a este proyecto de código orgánico que generó alguna preocupación a las organizaciones de la sociedad civil, por cuanto elevaba a categoría de norma las disposiciones que actualmente están contenidas en el Decreto Ejecutivo 739, que regula de una manera quizá exagerada el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil. Este proyecto está siendo discutido actualmente en la Comisión de Participación Ciudadana. Pero también es importante recordar que es la única comisión que tiene mayoría de oposición. Sí, efectivamente. De todas las comisiones legislativas que se conformaron al inicio del trabajo de la Asamblea Nacional, hay una sola que no solo tiene mayoría, sino que en su totalidad está compuesta por asambleístas de la oposición, que es esta denominada Comisión de Participación Ciudadana, presidida por el asambleísta Héctor Yepes del Movimiento Suma.
Y también vale mencionar algunos datos que inicialmente nosotros no creíamos se iban a producir durante los 100 primeros días, pero la Asamblea siempre es una caja de sorpresas. La primera, la renuncia de Miguel Carvajal, quien actualmente es ministro de Estado. Se principalizó su suplente, Norma Vallejo, de manera permanente. Entonces es alguien que fue electo, pero actualmente ocupa otra posición dentro de la función pública. La desafiliación del asambleísta Eliseo Azuero del bloque al que representaba y del partido político a través del cual fue electo, que es la Izquierda Democrática. Ahora se denomina asambleísta independiente. Y finalmente la ruptura que se dio de la alianza, más que del bloque, porque tengo entendido que el bloque sigue, pero la alianza, creo Suma, se rompió después de que se discutiera y aprobara en la Asamblea Nacional esta ley de paraísos fiscales. Eso provocó efectivamente distanciamiento por parte de las dos organizaciones políticas y la ruptura de esta alianza que participó de manera activa en el anterior proceso electoral. Pero el bloque aparentemente se mantiene. Entonces, sí, todavía tengo entendido que sigue el bloque de Unidad por el Cambio. Así es que simplemente se trata de la ruptura de una alianza política y el fraccionamiento de un bloque legislativo. Muchísimas gracias a Mauricio Alarcón. Él nos ha dado las novedades de los primeros 100 días de la Asamblea. Si ustedes quieren más información, pueden ingresar en la página web de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo para ver qué asambleístas cumplen, lo que decíamos en son de broma y lo decimos quienes se arrancan el rato de votar, lo cual es gravísimo porque no dejan ese espacio ocupado y generan dificultades el momento de aprobar leyes, de decidir temas de interpelaciones y todo aquello que involucra a la Asamblea Nacional. También ha hablado sobre los proyectos de ley aprobados, sobre los vetos presidenciales y todo lo que ha sido el accionar del Poder Legislativo en sus primeros 100 días de trabajo. Gracias a Mauricio Alarcón. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con el doctor Polibio Córdoba, quien es el presidente de SEDATOS, sobre lo que significa para él la instrucción fiscal contra la empresa por el tema de usos de documentos falsos. Con estas ideas y opiniones, regresamos con el